Reporte 100. Está con nosotros el expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Luis Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Juan Carlos. Gusto en estar contigo. ¿Es verdad que no le alcanza al INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato el próximo año? ¿O esto ya se hizo una controversia entre la presidencia y el INE? Yo creo que para saber si es cierto lo que dice el INE, pues bastaría con que hubiera un grupo de trabajo con la Cámara de Diputados, el INE, y revisar la proyección del instituto. Ellos dicen que se requieren 3.800 millones. Ellos en el INE ya hicieron un recorte de proyectos por aproximadamente 1.500 millones, pero les faltan 2.300 millones. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Por más que rasques, disminuyas sueldos, disminuyas viáticos, lo que tú quieras, se requieren 2.300 millones de pesos. Ese es el tema, y es un asunto de que necesitas instalar 160,000 casillas como si fuera una elección nacional. Así dice la ley, que el INE debe hacerlo. Entonces, si el INE debe cumplir la ley, pues necesita más dinero. Ese es el punto. El gobierno quiere que el pueblo hable, pero no está dispuesto a pagar por esa consulta. Ese es el punto a discusión en este momento. Entonces, lo que el instituto dijo el viernes pasado es: voy a esperar que la Suprema Corte se pronuncie sobre este tema para que le ordene al Congreso que me dé más dinero para yo poder cumplir con mi mandato, o bien cabe la posibilidad de que la Corte le diga al INE: hazlo como puedas, y entonces el INE tendrá que decir: bueno, pues yo no puedo instalar 160,000 casillas, instalaré 60, 70, 80,000, no sé, y con eso cumpliré parcialmente con mi obligación legal. Ese es el tema a discusión. Sí, con esta decisión del INE y a la espera de la decisión de la Corte, que quién sabe cuándo se dé, la fecha que está programada de 10 de abril para la consulta de revocación de mandato, pues tendrá que ser así si la Corte dice que sí, o ya se pospuso independientemente de lo que decida la Corte. Pues mira, no lo sé, porque primero el INE tiene que contar las firmas que están recopilando en estos momentos Morena en todo el país. Una vez que se sepa si se logró reunir las firmas necesarias, entonces en ese momento el INE hace una convocatoria a la consulta, y es en ese momento donde la Corte debe externar su punto de vista. Mientras la Corte no diga lo que el INE está diciendo, yo no puedo seguir adelante si no sé cuánto dinero voy a tener. Y como no sé cuánto dinero voy a tener, prefiero poner todo en pausa. Entonces, la verdad es que caben muchas posibilidades. Cabe la posibilidad de que la Corte se pronuncie rápido y entonces se pueda mantener la fecha del 10 de abril. Cabe la posibilidad de que el Tribunal Electoral también intervenga y dé un veredicto en los próximos días y diga: INE, estás violando la ley como dice Morena, o que diga: INE tiene la razón. En fin, hay muchos vericuetos en este tema, pero lo que quiero dejar en el fondo es el asunto siguiente. La democracia participativa que tanto promueve el presidente López Obrador cuesta dinero. La voz del pueblo requiere fondos para ser escuchada, y el INE nos está diciendo que requiere cierta cantidad de fondos, y lo que el gobierno responde es: bájate los sueldos. Bueno, no porque se bajen los sueldos vas a juntar 2,000, 3,000 millones de pesos, por supuesto que no. Entonces el tema es: si queremos que la gente participe, eso requiere dinero, y esa es la contradicción inherente de esto, que el gobierno quiere una consulta, pero no quiere pagar por ella. Sí, uno de los ministros ya se pronunció y le ordenó al árbitro electoral hacer los ajustes necesarios a su presupuesto del próximo año para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta posición de este ministro... lo que la Corte dijo la semana pasada, un ministro dijo que solo la Corte podría pronunciarse cuando la... A ver, perdimos la comunicación. Estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, el expresidente del Instituto Nacional Electoral. Le preguntaba sobre esto, que la Corte
Bueno, un ministro resolvió el martes de la semana pasada que el árbitro electoral debe hacer los ajustes necesarios a su presupuesto del próximo año para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte se negó a conceder al INE una suspensión contra el artículo 4 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece que el INE deberá garantizar la realización de la consulta. El acuerdo del ministro Juan Luis González Alcántara señala que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios. Bueno, de esto me comentaba ahorita Luis Carlos Ugalde. Me decía de la Corte y de este ministro, Luis Carlos. Sí, lo que el ministro dijo es que en este momento la Corte no puede entrar al fondo del asunto porque no es real, no es un hecho real que la consulta se vaya a llevar a cabo, puesto que no sabemos si las firmas se reunirán. Lo que la Corte dijo es: esperemos a que sea el momento oportuno, cuando tú, INE, sepas que efectivamente las firmas se recopilaron y que por lo tanto la consulta debe organizarse, vienes, me preguntas y yo ya decido si el Congreso te debe dar dinero para organizar la consulta o si tú debes sacarlo de tus ahorros internos. Eso está por decidirse. Entonces, mientras no decida la Corte, el INE lo que está diciendo es: esperemos a que llegue ese momento para ver qué puede ocurrir. Sí, Luis Carlos, se aplaza, se pospone indefinidamente, dice el Instituto Nacional Electoral, la consulta de revocación de mandato, pero el levantamiento de firmas, ¿eso no se pospone? No, eso está llevándose a cabo en estos días. El día 25, o sea, el próximo sábado, vence el plazo para que los promoventes de esta consulta lo hagan. Ahora, yo quiero hacerte una reflexión más de fondo. Sí. A mí lo que me parece es que esto se trata de un ejercicio irrelevante que podríamos ahorrarnos los mexicanos. Tenemos un presidente que es popular. Segundo, no hay nadie pidiendo la remoción de López Obrador. Nadie. Yo no escucho que ni siquiera sus críticos digan que se vaya. Él fue elegido para 6 años y debe concluirlo. Estar discutiendo si se gastan o no gastan 3,000, 4,000 millones de pesos para un ejercicio que ya sabemos su resultado, la mayor parte de la gente va a decir que siga. Me parece que es una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero. Ese es el tema de fondo. Si queremos usar bien los recursos públicos, lo que tenemos que hacer es denunciar que este tipo de ejercicios son demagógicos y nos hacen perder tiempo, porque, reitero, el presidente es un presidente popular y no veo razón por la cual haya que hacer una consulta para preguntar lo obvio. Ese yo creo que debiese ser la discusión fundamental en este momento. Sí, porque es revocación, no ratificación, y el gobierno lo ha manejado como ratificación, Luis Carlos. Es un engaño lo que se está haciendo. Quienes deben buscar las firmas no son los partidarios de Morena, que es quienes lo están haciendo. Debiesen ser aquellos mexicanos que están agraviados por que el presidente hace mal su trabajo y quieran que se vaya. Pero esos yo no los veo, yo no los escucho porque no existen, salvo una organización que se llama Frena, que lleva 1 año pidiendo que se vaya López Obrador. Yo no veo a nadie más que lo esté haciendo, así es que ese es el asunto. Los partidos que conformaron la alianza en 2021 tampoco lo están pidiendo, la revocación del mandato. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Claudio X González, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, quienes serían los más visibles opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el contrario, ellos están en la postura de que no se realice esta consulta porque pues admiten lo que usted dice, que el presidente es popular, ¿no? No, pues el presidente es popular y nadie lo está pidiendo. El presidente lo que quiere hacer es un ejercicio de apoyo político, es un ejercicio de autoproclamación, es movilización. Ese es el tema. Tenemos que gastar 3,000 o 2,000 o 5,000 millones de pesos para que el presidente se promueva. Ese es el tema que me parece un abuso y eso es lo que tenemos que denunciar. Y punto. ¿Para qué estar con estos dimes y diretes que, reitero, son una pérdida de tiempo cuando el presidente gobierne y que el INE se dedique a organizar las 6 elecciones de gobernador que hay en 2022? Sí, los gobernadores se subieron a la polémica. Bueno, los 17 gobernadores y gobernadoras de Morena se subieron a la polémica también y pidiéndole al INE que realice la consulta de revocación de mandato, y también se ha mencionado que se denunciará a los consejeros. ¿Procede una denuncia contra los consejeros? Bueno, pues cualquiera puede presentar una denuncia, pero pues no hay nada ilegal en lo que están haciendo. Están argumentando, lo votaron y punto. Es una postura.
Sí. Y quien debe definir pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, aunque se esperaba un contundente no, que bueno, más bien votar a favor de que se pospusiera la consulta de revocación de mandato, y estuvo cerrada la votación. ¿Habría presión del gobierno hacia los consejeros que votaron en contra? Pues no tengo idea, no sé, sí. La verdad, es algo que no te puedo especular. Muy bien, Luis Carlos Ugalde, le agradezco mucho como siempre. Que pase feliz Navidad. Muy buenos días, hasta luego. Hasta pronto. Es el expresidente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, le tocó como IFE, Instituto Federal Electoral. Reporte 100.